Buen día, mi nombre es Liliana González de Skiff Monterrey y te doy la bienvenida a esta charla con lo que damos inicio al ciclo de conferencias del Mes de la Salud Mental. Tenemos preparadas para ti 4 diferentes charlas en las que aprenderás sobre depresión, sobre mindfulness, bienestar emocional y el impacto del COVID en nuestra salud mental y muchos aspectos más. Hoy vamos a empezar con un tema muy relevante para las familias, ansiedad y depresión en niñas, niños y adolescentes. A continuación aprenderás cómo identificar y, sobre todo, intervenir de manera oportuna cuando se presentan la ansiedad y la depresión en este sector de la población. Para ello te presento a nuestra experta del día, ella es Liliana Gerardo y te voy a compartir algo de su experiencia. Liliana es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con una amplia trayectoria en neuropsicología y cognitivo-conductual, así como en manejo de intervención en crisis en niños y adolescentes. Actualmente está cursando una maestría en terapia breve sistémica e hipnosis en el Instituto Mexicano de Hipnosis Clínica. Te damos la más cordial bienvenida y antes te invitamos a todas las personas que ya nos están viendo a que si llegan a tener alguna duda o comentario, lo puedan dejar en la sección de la parte de abajo, donde vienen los comentarios, ya que al final tendremos unos minutos para dar respuesta a todas ellas. Entonces los dejo en las mejores manos. Iniciamos la charla con Liliana Gerardo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes ya. Pues bueno, ya me presentaron mi tocaya Lili también y pues el día de hoy yo les voy a estar compartiendo lo que es la depresión y la ansiedad en niños, niñas y adolescentes. Primero que todo, me parece importante dar una breve introducción resaltando que actualmente hay una creciente en la demanda de la consulta psicológica con casos de ansiedad y depresión. Sí, se ve en adultos, pero no podemos dejar de lado que también nuestros niños y nuestros adolescentes presentan esta sintomatología. La depresión es un factor de riesgo, ya que es una enfermedad y que tiene una amplia mortalidad en todas las personas que la llegan a padecer. Hay un impacto muy alto en los costos financieros de la depresión, cosa que muchas veces no es por ahí detectado o no se toma en cuenta. La ansiedad, por otro lado, es un aspecto natural inicialmente, es decir, todas las personas en algún momento de la vida nos hemos llegado a sentir ansiosos ante situaciones que son nuevas, situaciones que nos causan un poquito de impacto. Es una reacción natural del cuerpo. Sin embargo, cuando esta reacción es sumamente intensa y no la podemos llegar a manejar y se presenta ante situaciones donde pues con normalidad vivimos, ahí es donde estamos hablando de un trastorno de ansiedad como tal. Ahorita tenemos estos datos estadísticos, pero sin duda, post pandemia vamos a estar por ahí refrescando los datos, todas las instituciones encargadas de ello, sobre cómo ha ido incrementado el diagnóstico de ansiedad y depresión en población infantil y pues también en población adulta. Actualmente tenemos un 20% de adolescentes en todo el mundo que sufren enfermedades o trastornos mentales. Este 20%, pues bueno, no solamente estoy hablando de ansiedad y depresión, también van incluidos otros diagnósticos propios de la edad pediátrica. Algo bien importante que quiero resaltar es que muchas veces uno dice, bueno, la ansiedad es una cosa y se presenta sola y la depresión es otra cosa y se presenta sola, pero esto no es así. Naturalmente son primas, se llevan muy bien. La ansiedad puede venir acompañada por una depresión y viceversa. La depresión puede generar un síntoma secundario que sería la ansiedad. Entonces, aquí algo bien importante que quiero resaltar es que esta combinación nos puede llevar a los extremos, y por extremos me refiero a una ideación suicida o a cometer la acción. Se estima que es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 y 19 años, el suicidio, y hay un 15% aproximadamente de los adolescentes de países de ingresos medios que han tenido la ideación. Al menos, digo, eso es un dato, les decía, prepandémico, y definitivamente después de la pandemia vamos a estar teniendo muy probablemente cifras más altas de esta estadística.
Les voy a platicar primero un poquito sobre el tema de la depresión y bueno, recalco que tenemos la disponibilidad de resolver todas sus dudas, de escuchar sus comentarios y claro que sí lo vamos a hacer con todo gusto. Hablemos de depresión. Primero que todo es importante resaltar que la depresión es como el grado máximo o postergado de una emoción básica, que es la emoción de la tristeza. Todo ser humano en cualquier momento de la vida hemos llegado a experimentar tristeza. Esto es una emoción que nos acompaña en diversas situaciones. Sin embargo, cuando estamos hablando de una tristeza profunda, que aparte se acompaña o puede llegar a caer en una melancolía, entonces ahí ya estamos hablando de sintomatología depresiva. Algo bien importante acá es que por ahí yo he escuchado muchos comentarios de papás que dicen, oye, es que en mis épocas no había depresión. Pues déjenme les aclaro que definitivamente sí había. La depresión o los estudios donde se han encontrado sintomatologías melancólicas se remonta a la antigüedad griega. Entonces, claro, previamente no se consideraba como un trastorno mental, sino que se consideraba como un desbalance en diferentes sustancias del cuerpo. La depresión se asociaba con la bilis negra, se decía que había un incremento en la bilis negra y por lo tanto causaba la sintomatología depresiva. En la actualidad sabemos que esto no es así, tenemos ya pues una serie de estudios que avalan que se debe a una descompensación o a un desequilibrio en la bioquímica cerebral. Ahorita les voy a platicar más adelante de las causas. La depresión es un trastorno del estado de ánimo o del humor y esto se caracteriza por diferentes factores. Hay sentimientos de tristeza, hay sensaciones de vacío, hay melancolía. Las personas se pueden llegar a sentir culpables, sentirse inútiles, sentir impotencia, sentir que la energía no es suficiente o que falta la energía. Hay desmotivación, hay negativismo para hacer las cosas que normalmente se hacían. A veces también se acompaña de malestares físicos como dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores de espalda y algunas otras características que bueno, ya dependerán de la persona, ¿no? De las habilidades de afrontamiento que tienen, de las circunstancias de vida por las cuales se está presentando la depresión y también pues de los recursos de afrontamiento. Pues bueno, la depresión puede ir acompañada o no de ideación suicida. Entonces, lo que sí es bien importante identificar cuándo hay una ideación y cuándo no. No porque sea más importante si la hay o no la hay, sino porque las maneras de intervenir son diferentes. Actualmente, bueno, ahorita tenemos este dato que según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, para el 2015 afectaba o tenía el dato de que la depresión afectaba a 300 millones de adultos en todo el mundo. Sin embargo, para el 2017, estadística del INEGI, se calcula que en México especialmente hay un 30% de la población que se ha sentido deprimido al menos una vez al año y por ahí se hace todavía una subestadística donde se detecta que en los hogares donde hay niños o adolescentes menores de 12 años, al menos el 32.5 ha presentado sentimientos o ha referido sentimientos de depresión una vez al año. Con todo gusto, si ustedes quieren, pueden meterse ahí a la página del INEGI y ahí viene la estadística, lo cual me parece muy importante. Y algo que quiero reiterar aquí es que es un dato del 2017. Estábamos previo a la pandemia, ¿no? Ahora que hablemos después de la pandemia de estos datos, quizá el número se dispare. Algunos de los síntomas y de los signos que nosotros podemos encontrar en nuestros niños y nuestros adolescentes que nos indican que hay que prestar atención porque puede ser una depresión, es que los vemos tristes, los vemos desesperanzados, hay pérdida del interés en las cosas que antes hacían. Me he topado ya infinidad de casos donde dicen los papás, es que antes salía, es que antes convivía, es que jugaba y ahora ya no quiere, ahora se encierra en su cuarto, ahora dice que no quiere ir a casa de abuelita donde están los primos y antes le gustaba. Entonces ahí hay que prestar atención. A veces aumenta la irritabilidad.
uno dice, oye, es que es muy enojón, es que tiene un mal carácter. La realidad de las cosas es que puede estar siendo un signo de depresión. Algo muy importante que quiero destacarles aquí es que el enojo es una emoción muy instintiva. Y detrás del enojo, no siempre, pero muchas veces se esconde una emoción inicial que es la tristeza. Entonces, cuando el niño reacciona enojado, irritable, nosotros lo interpretamos como una postura de fuerza, de ser así como el que tiene la fortaleza, ¿no? Pero en realidad puede estarnos ocultando la real emoción que es la tristeza. Por eso hay que prestar atención cuando hay un incremento en esta emoción. También podemos encontrar cambios alimenticios. Últimamente me he encontrado muchos casos donde comen demasiado o comen muy poquito, a diferencia de antes, ¿no? De meses atrás. También algunos niños pueden presentar dificultades para prestar atención, para enfocarse en sus actividades diarias. Y esto es muy común hoy día que la educación está siendo en línea, porque encontramos niños y adolescentes que, bueno, uno los conecta en su clase y al ratito ya están ellos o en otra cosa, o están acostados, o están en un videojuego, y uno dice, oye, es que no quiere cooperar. Sí, sí es cierto que no para todos es el sistema en línea, pero también es cierto que esto puede estar siendo una dificultad para prestar atención, para concentrarse, enfocada o a raíz de que el niño se está sintiendo depresivo, que siente que no tiene razón de ser lo que está haciendo. Entonces ahí ya hablamos aparte de una desmotivación para hacer las cosas. Hay sentimientos de culpabilidad y muchas veces uno no lo toma en cuenta. Niños nos dicen, nos hablan a veces a través de las palabras textuales, a veces nos hablan a través de su juego, nos hablan a través de su dibujo, y de ahí es la sensibilidad de nosotros como adultos de detectar, de identificar qué es lo que nos están comunicando. Hay niños que nos dicen, me siento culpable, y cuando preguntamos por qué, no nos saben decir, pero a través de la dinámica de juego podemos detectar de dónde surge este sentimiento. También en casos donde la depresión ya está siendo más profunda, encontramos comportamientos autodestructibles, donde los niños, los adolescentes sobre todo, están practicando cutting. Y ahí los animo mucho, papás, mamás, que ustedes revisen a sus hijos. Les pongo una situación bien común que muy probablemente a muchos de ustedes les llegó a molestar. Cuando el hijo adolescente llegaba con su suéter, ¿no? Y uno dice, es Monterrey, estamos a 40 grados, por Dios. Muchos casos, no quiero decir que todos, pero muchos casos, detrás de ese suéter, aún y con la temperatura muy alta, está ocultando que se han cortado. ¿Por qué? Porque se han sentido tan mal, tan tristes, que no han encontrado otra forma de sanar ese sentimiento, y entonces recurren a lastimarse. Créanme que he visto casos donde las cortadas están en lugares que uno no se imagina. Entonces, por eso los animo mucho, no a que seamos esos inspectores que estén cateando, sino más bien a que seamos unos padres que escuchemos, que empaticemos, que demos apertura a un espacio de comunicación, una comunicación donde escuchemos sin juzgar y podamos aportar una visión distinta de lo que están viviendo nuestros niños. La pregunta ley que todos nos llegamos a hacer es, ¿pero qué hizo que mi hijo o mi hija tenga depresión? Y muchas veces ahí uno como papá suele culparse, suele decir, oye, pero es que esto no es real, es que, ¿por qué está pasando esto si en la casa todo está bien? Pues aquí les platico un poquito sobre las causas. Primero que todo, hay que reconocer que los seres humanos somos biopsicosociales. Esto quiere decir que tenemos una biología, tenemos una psicología o una mente, y tenemos una interacción social. Entonces, cuando uno de estos estados se altera, se produce
definitivamente una afectación en el ser humano. Entonces, la primera causa que quiero resaltar aquí, que es la depresión, es el desequilibrio bioquímico. Esto quiere decir que en el cerebrito de la persona, en este caso que estoy hablando de los niños y adolescentes, hay unas sustancias llamadas neurotransmisores que tienen una mala, ya sea producción o tienen una mala recaptación, es decir, entre una neurona y otra se va pasando esta sustancia. Cuando las neuronas no están captando bien la sustancia, en ese momento empieza a haber una afectación en la conducta de la persona. Por ahí se ha encontrado también que hay alteraciones en una parte del cerebro que es el hipocampo asociado con la memoria, y ahorita les cuento por qué, y también lo que es la amígdala y el sistema límbico, que es el encargado de las funciones. Hablando del hipocampo, es una parte del cerebro que nos ayuda a almacenar la memoria, y cuando nosotros almacenamos memorias distorsionadas, que esto depende de una percepción, se altera cómo funciona el cerebro. Y ahí me brinco a otra de las causas de la depresión. Muchas veces estamos inmersos en el tema de la familia. Es difícil que viviendo con una familia nos separemos al 100% de las problemáticas que ahí pasen. Entonces, a veces hay factores en la familia, no quiero decir que solo problemas, sino a veces, oye, es que papá tiene que viajar cada cierto tiempo y eso al niño le afecta, pero uno no lo toma en cuenta a veces. Oye, es que se enfermó la abuelita y entonces la mamá tiene que ir a cuidarla y se ausenta durante un mes. Y eso al niño le afecta. Oye, la hermana se está casando o el hermano se está casando y entonces él era muy apegado, eso también le afecta. Entonces, cuando en la familia se presenta una alteración, puede generar depresión. ¿Por qué? Porque el ambiente influye en la bioquímica del cerebro. También otra causa es las bajas o las nulas habilidades sociales. Esto es un factor que hoy día se presenta mucho porque los medios de socializar de los niños y los adolescentes en la actualidad son por los medios electrónicos. Ahorita socializan en el videojuego, hacen videollamadas como uno de adulto y a veces nosotros dicen, oye, es que no hizo la tarea, entonces le voy a castigar el celular o le castigo el videojuego. Pero recordemos que no solo estamos castigando la parte del jugar, también estamos castigando el socializa. Y luego entra un factor aquí bien importante. El niño ya no se conecta a jugar con los amigos y cuando se vuelve a conectar, entonces los amigos juegan, platican, hacen bromas de cosas que él ya no está conectado, ya no sabe y entonces lo empiezan a excluir. Y el niño al percibir esto dice, ah caray, pues aquí yo ya no encajo. Entonces se empieza a aislar y empieza toda una red de sintomatología que puede causar depresión. Distorsiones cognitivas. A esto me refiero por el hecho de que percibimos en base a nuestra experiencia. Somos nosotros, papás, quienes enseñamos a nuestros hijos a interpretar lo que pasa en el ambiente. Cambia mucho cuando tenemos un niño y se nos cae. Y uno de papá de que, no, pero ¿cómo? Es lo peor, pobrecito. Y hacemos toda esta manifestación emocional ahí. Entonces el niño interpreta que, bueno, caerse es algo muy malo y es lo peor, etc. Claro que nos duele que se lastimen, pero caerse es parte de la vida, hablando en sentido literal y metafórico. Entonces es bien importante que cuando el niño tenga una dificultad, uno como papá sea quien oriente y diga, a ver, sana, a ver, vamos a limpiar, levántate, vuélvelo a intentar. Y entonces ahí nosotros estamos aportando una percepción más real de las cosas, una percepción positiva y sobre todo estamos generando recursos de afrontamiento. Estamos también generando que no haya una baja tolerancia a la frustración, porque justamente nos topamos después niños que no saben qué hacer cuando ya hay una dificultad. Y aquí se trata de que ellos digan, oye, pues mi amigo ya no me habló. No pasa nada, me voy con los otros 5 que están del otro lado. O hay otro juego y me conecto en el otro juego con el otro grupo. Entonces ahí nos habla de cómo nosotros podemos enseñarles a nuestros hijos a percibir lo que están viviendo. Y otra de las causas es la baja autoestima. Recordemos que
así como nosotros nos vemos a nosotros mismos, valga la redundancia, interactuamos con el mundo que tenemos. Si nosotros decimos, es que yo no valgo, es que yo no sirvo, etcétera, entonces vamos a actuar con los demás con esta visualización, con esta postura, y entonces los demás nos empiezan a tratar como si así fuera. Entonces es bien importante que nosotros focalicemos en educar una buena autoestima. Ojo, quiero hacer aquí énfasis. Buena autoestima no quiere decir que uno le esté diciendo todos los días, muy bien, eres perfecto, eres el mejor. No, sino más bien el reconocer las habilidades que tiene para convertirlas después en algo que sea parte de su esencia, el potenciar cuando algo sale mal y que nosotros podemos decir, venga, dale, te salió mal, no te salió como esperabas, vamos a volverlo a intentar, y entonces ahí se va nutriendo el sí soy capaz, sí puedo con las cosas. Entonces es bien importante que nosotros vayamos nutriendo esa autoestima. Otra cosa que nutre mucho la autoestima es la socialización. Y lamentablemente por las circunstancias ambientales no hemos estado logrando socializar como años anteriores. Sin embargo, podemos adaptarnos, como por ejemplo, pues nos conectamos a la videollamada, socializamos entre familia, nos ponemos los viernes de juegos de mesa y entonces ahí vemos las habilidades que cada miembro tiene y entonces se nutre la autoestima. En terapia, lo que naturalmente se hace, es bien importante considerar que una terapia se lleva a cabo cortada a la medida. Esto quiere decir que reconocemos que cada ser humano es único e irrepetible y que cada síntoma, aunque muy parecido, es único. Entonces, en ese sentido, nosotros fabricamos un plan de intervención para cada paciente. Sin embargo, hay algunas primicias de las cuales nos basamos. Lo primero que se hace con, en este caso, el niño y el adolescente es identificar la causa, es decir, ¿qué es lo que genera que me esté sintiendo solo, que me esté sintiendo triste, que me esté aislando, que no quiera comer? Y muchas veces me ha tocado que nos dicen, oye, pues es que me siento triste porque mi amiguita ya no me habló. Entonces, en ese momento uno puede manejar la situación y decir, a ver, oye, pero está una amiguita, pero hay otra acá, pero puedes hacer esto. Y entonces, una vez identificando la causa raíz, podemos manejarla desde diferentes enfoques. Se reconfigura también su sistema de creencias, porque muchas veces no es lo que pasa en sí, sino el cómo uno cree que pasan las cosas. Y desde ahí podemos nosotros reconfigurar la forma en que están viviendo las emociones. Si nos dicen, por ejemplo, es que me dejaron de hablar porque soy súper torpe en los deportes. Y entonces empezamos a reconfigurar, ok, a ver, ¿cómo es eso de que eres torpe en los deportes? A ver, ¿qué te parece si jugamos aquí un jueguito un tanto deportivo? Oye, tienes muy buena puntería. Entonces no le vamos a terquear si es bueno o no, sino le vamos a demostrar con hechos que sí puede creer cosas distintas de la situación. Se fortalecen sus recursos de afrontamiento, es decir, nuestra cajita de herramientas que uno tiene para manejar las adversidades de la vida, y esto se hace tanto de manera lúdica, es decir, a través de juegos que tienen un aprendizaje, lo hacemos a través de cuentos, lo hacemos a través de charlas, a través de dibujos, etcétera. Y se le motiva mucho a, entre comillas, salir de ese mundo interior que nos sumerge la depresión hacia un mundo exterior. Es decir, a ver, si tú ibas y te sentabas antes en la sala, ¿qué te parece si lo intentas el día de hoy? 5 minutos, nada más 5 minutos. Si no te habías sentado en la sala en todo lo que va del año, hoy siéntate 5 minutos. Y después vamos aumentando poco a poco. Oye, ¿hace cuánto no vas al parque? ¿Hace cuánto no platicas con X amigo? ¿Qué te parece si hoy solamente le dices hola? ¿Qué te parece si hoy le das una vuelta al parque? ¿Qué te parece si hoy llevas a la mascota? Y entonces ahí empezamos a expandir.
Y después, créanme que lo veo diariamente, me sorprende cuando de una sesión se van así como no, es que no voy a poder, etcétera, y luego me llegan diciendo, oye, me inscribí a un curso para aprender japonés. Entonces ahí es donde uno dice, oye, mira, qué interesante, ¿no? Ellos mismos encuentran internamente sus fortalezas, sus habilidades para poder salir de este sentimiento, ¿no? Recordemos que los niños y los adolescentes no nos van a venir a decir, me siento deprimido. Nos van a venir con las diferentes manifestaciones. Entonces ahí uno tiene que aprender a observar. Con la familia también trabajamos y esto es bien importante porque con ustedes pasan el 95% del tiempo. Entonces ustedes son nuestros coterapeutas, así se lo manejo a los papás. Yo soy su terapeuta titular, pero usted es mi coterapeuta. Usted como papá se convierte en un terapeuta también. Entonces, ¿qué hacemos acá? Psicoeducamos, es decir, damos como una clase de lo que es el trastorno, damos una clase de lo que es el tratamiento, porque claro que asusta un diagnóstico, claro que asusta el decir, ¿y ahora qué hago con eso? Entonces platicamos todo al respecto para resolver las dudas. Les damos herramientas, los enseñamos a manejar las emociones de los niños en casa. Un ejemplo que yo les pongo por acá es una técnica llamada la media hora dorada, donde se agarra media hora de un día de la semana, puede ser cada 15 días, puede ser una vez a la semana, y en esa media hora es yo papá con mi hijo me pongo a hacer una actividad que ambos disfrutemos, pero aquí requisito básico, prohibido uso de aparatos electrónicos, porque eso hace en muchas ocasiones que se pierda la calidad de la atención que le estamos dedicando. No sé a cuántos les ha pasado que sí estoy con el hijo escuchándolo, pero estoy acá en el WhatsApp porque es urgente. Entonces aquí me voy a agarrar media hora del viernes donde ya no tengo nada que hacer, donde ya acabé las juntas, ya acabé el trabajo, mis hijos están en otras cosas, me siento con el que necesita y me pongo a jugar con él, me pongo a ver qué hacemos divertido entre ambos, ¿no? Y se hacen modificaciones en las interacciones del sistema familiar. Muchas veces sin querer reforzamos que nuestros hijos se aíslen y me ha tocado que, bueno, y cuando él se aísle, ¿usted qué hace? Nada, pues lo dejo. Entonces bueno, ahora vamos a hacer algo distinto. A ver, cada vez que tu hijo se aísle, ¿qué te parece si tú te acercas después de cierto tiempo de que se haya ido a su cuarto? Oye, voy a ir a tal lado, acompáñame. Entonces es un acompáñame medio directo, indirecto, no es una instrucción, pero tampoco es como te dejo elegir. Entonces vamos incluyéndolos, ¿no? Cada vez que se aíslen. Oye, es que no quiere comer, oye, es que no está durmiendo. Pues hacemos un cambio en el sistema familiar. Cada miembro de la familia pone un granito de arena con tal de que nuestro miembro de la familia, en este caso niños y adolescentes, estén bien. Trabajamos con un equipo multidisciplinario y esto es bien importante mencionarlo porque la depresión no se quita sola. La depresión no se quita poniéndose a hacer cosas. Sí ayuda, pero no es la solución. Muchas veces requerimos de trabajar en conjunto con un psiquiatra infantil, requerimos trabajar con nutriólogos cuando las alteraciones de alimentación son muy fuertes. Necesitamos trabajar con un médico pediatra para ver que todos los aspectos de su desarrollo estén bien, que estén ahora sí que cuidados en todo sentido. Trabajamos con la familia, es parte de nuestro equipo, y trabajamos con los amigos, porque también los amigos forman parte del bienestar. Algunas estrategias en casa que yo les quiero compartir el día de hoy es, primero que todo, validar las emociones. Supongo que muchos de nosotros hemos experimentado alguna emoción, la compartimos con alguien y pareciera que no nos escuchó, o que nos dicen, ay, eso es cosa de días, se te va a quitar. Y uno se siente mal, uno dice, ah, caray, híjole, a lo mejor yo estoy mal. Entonces, si nosotros hacemos eso con nuestros niños, definitivamente se van a sentir mal. Por eso es que yo les sugiero validar sus emociones. Se vale sentirse triste, se vale sentirse enojado, se vale no tener ganas de hacer cosas. Sin embargo, las emociones son como las visitas. Algunas llegan con invitación previa, unas llegan sin invitación, algunas visitas son incómodas, algunas son muy disfrutables, algunas llegan y uno ya quiere que se vayan. Sin embargo, todas las visitas siempre se van, igual las emociones, llegan y se van.
Entonces es bien importante nosotros hacer este énfasis con nuestros niños. Evitar decir que es un chantaje, que es por no querer hacer cosas, que es por no quererse esforzar, porque realmente se están sintiendo mal. Entonces, cuando uno pone estas palabras, lo que estamos diciendo es no importa lo que estés sintiendo. Y luego eso se puede manifestar, me ha tocado ver adultos que, oye, están ardiendo de temperatura y no van a consultar. ¿Por qué? Porque traen un aprendizaje por ahí de que, oye, no, pues X se te va a quitar. Y no es así. Modificación en un plan alimenticio, a veces cuesta trabajo el decir, oye, híjole, es que no está comiendo, no sé qué hacer. Bueno, pedimos apoyo y empezamos a hacer cosas en casa. Oye, pues si antes no teníamos horario de comida en familia, pues aunque sea un día a la semana, un sábado, cuando todos estén en casa, nos vamos a sentar a las 12 del mediodía todos a comer juntos. Y de esta manera podemos apoyar al niño y al adolescente. Acudir a terapia, es bien importante reconocer cuando nosotros en casa la situación ya se nos va de las manos y decir, oye, pues sí, soy papá, soy adulto, tengo experiencia, pero no puedo con todo, ¿no? Necesito ayuda. Y en algunos casos aceptar que es necesaria la medicación, porque les mencionaba, es una descompensación bioquímica. Muy bien. Hasta aquí terminamos con la parte de la depresión y ahora hablemos de ansiedad. Cuando los niños no superan los miedos o las preocupaciones ante situaciones que naturalmente han vivido en diferentes ocasiones y no generaban este miedo o esta preocupación, ahí es donde estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Como les mencioné al inicio, todos sentimos ansiedad. Ahorita les voy a hablar sobre qué es normal y qué no es normal en base a miedos y preocupaciones. Existen diferentes tipos de ansiedad. Esto es bien importante mencionar porque muchos dicen, es que a mí la ansiedad me da con la taquicardia y el acelerar en la respiración. Pero es que eso que tiene no es ansiedad. Cuando el niño está llorando porque se le va la mamá, sí es ansiedad, pero es otro tipo. Hay ansiedad social, que es el típico donde, híjole, es que va a haber mucha gente, no quiere oír. A muchas personas, a raíz del aislamiento social y luego el volverse a incorporar a la sociedad, les está generando ansiedad. Y no es exageración, de verdad les espanta por todo lo que estuvimos escuchando y viviendo. Entonces eso es ansiedad social. Hay ansiedad de separación. Esto es bien común verlo en los niños cuando la mamá va y se los deja a una tía, una abuelita, una guardería, etcétera, que el niño empieza a llorar. Pues no es chiflazón, es que tiene ansiedad de estar separado de la persona que lo cuida, que sabe que es seguro, etcétera. Hay ansiedad generalizada, que esto pues la despierta cualquier detonante, tanto una situación social como alguna situación afectiva con un igual, como algún objeto, una araña, etcétera. Las fobias, que son fobias específicas, el típico miedo a las alturas, miedo a los insectos, miedo a que me pase algo, miedo a las agujas, etcétera. Y los trastornos de pánico generalmente están más asociados a una alteración en la frecuencia cardíaca, en la respiración, sudoración y demás, y esto puede ser cuando estamos expuestos al estímulo que nos genera el miedo. Entonces es un miedo tan excesivo que empieza la reacción fisiológica y después empieza toda la situación. Hay personas que llegan a desmayarse por el pánico que sienten. Ahora sí, hablando de lo que es normal, para los niños hasta los 5 años es normal que haya estímulos que puedan ellos decir, oye, es que esto no me gusta, como que me asusta un poco, me da miedo, y ahí es donde empieza a sentirse un tanto ansioso. Ansiedad ante un extraño, híjole, es que mi mamá me pide que salude al tío, pero yo no conozco al tío, me da miedo y entonces lloro. La ansiedad de separación es normal hasta los 5 años. Y algunos otros, los típicos miedos de los niños, miedo a la oscuridad, miedo a quedarse solo, miedo a que venga un monstruo. Eso es normal a los 5 o hasta los 5 años. De 5 a 12 años, lo que esperamos, según la evolución del niño, es que haya miedo a acontecimientos misteriosos. Ejemplo de, es que un volcán explotó y entonces el niño empieza, es que si un volcán explota aquí, y entonces uno dice, oye, aquí no hay volcanes. Bueno, pero es normal a esa edad. A los daños corporales, es decir, es que me voy a caer, es que me va a picar y me va a doler, eso es normal.
También es normal que haya en el sentido de la relación con los padres, pero también con las autoridades y los amigos, este miedo como el, híjole, y si no me acepta, híjole, y si me dice algo, y si me critica, y si no le gusta, etcétera. Eso es normal, de los 5 a los 12. Y en los adolescentes es normal sentir ansiedad ante las situaciones sociales donde, híjole, tengo que encajar el primer día de clases, ya voy a ir otra vez a clases en presencial. Hace poquito me dice una niña, es que hace mucho no los veo y yo creo que todos cambiaron y yo no. Entonces siente ansiedad, pero está bien, es normal dentro de lo que está en su desarrollo de adolescencia. Miedo a enfermarse también es normal en la adolescencia, y el miedo a la muerte también es normal en la adolescencia. Ojo, no quiero normalizar todos los miedos, aquí quiero ser bien puntual. Cuando el miedo, la preocupación, el pánico excede y dificulta que se lleven a cabo las actividades del día a día, estamos hablando de un trastorno. O sea, sí son esperados, pero si esto limita la vida, entonces hay que acudir a un especialista. Gracias a la Nacional de Epidemiología Psiquiátrica se estipula que la ansiedad es uno de los 3 trastornos más diagnosticados. Aproximadamente un 14.3% de toda la población se le diagnostica con ansiedad en población de adolescentes y de niños. La prevalencia de un trastorno de edad pediátrica aproximadamente es del 3% al 21%, y pues de ahí ya varían los diferentes tipos. Algo muy importante que les decía hace un momento, la ansiedad y la depresión se llevan muy bien. Entonces muchas veces no es ansiedad sola, sino que trae depresión y trae la ansiedad como síntoma secundario, o muchas veces, sobre todo con el famoso déficit de atención, sus siglas TDA o TDAH, ahí es donde se puede detonar la ansiedad. Entonces, la ansiedad es uno de los trastornos que más bien se lleva con otros. Entonces, puede presentarse una ansiedad pura, pero también puede presentarse una ansiedad a consecuencia de otros factores. Los principales signos y síntomas en nuestros niños y nuestros adolescentes son los miedos o las preocupaciones excesivas, cuando no se pueden controlar. Por más explicación, por más afrontamiento que ellos tengan, no pueden con ello. La irritabilidad y el enojo. Uno dice, es que cada vez que lo conecto a las clases y tiene que decir lo que la maestra le pregunta, se enoja, se para, se va. A lo mejor siente ansiedad, pero no nos hemos detenido a ver o preguntar. La dificultad para dormir es otro de los síntomas. El típico niño que ya es la hora de dormir y entonces empieza a llorar, empieza a quererse salir del cuarto, que no quiere dormir solo, etc. La fatiga, el dolor de cabeza o el dolor de estómago son zonas donde se manifiesta la ansiedad. Cuando el vocabulario no nos alcanza para explicar lo que nos está pasando, nuestro cuerpo lo comunica de alguna forma, ¿no? Entonces, hablando de niños y adolescentes, ellos no racionalizan con palabras como nosotros adultos, sino más bien ellos lo manifiestan a través de lo observable, a través de la conducta, a través de los síntomas físicos. Y los cambios en la conducta alimenticia. Eso es bien importante porque toca muchos casos. Oye, son las 9, 10 de la noche y el niño está come, y ya le serví su plato y sigue comiendo. ¿Qué pasa? Puede ser una ansiedad. Las causas, muchas causas son médicas, es decir, a raíz de algún padecimiento médico. Por ejemplo, ya me ha tocado casos de, oye, es que me tienen que sacar una muela, y entonces empieza la ansiedad. Oye, es que el otro día tuve un dolorón de cabeza, y empieza la ansiedad. Entonces se da a raíz de alguna situación médica. Manejo inadecuado de emociones. Muchas veces el decir estoy ansioso es difícil, pero el estoy ansioso viene del tengo miedo. Entonces, cuando el niño no logra decir, oye, tengo miedo, esto no lo conozco, no sé qué hacer aquí, entonces por ahí sale o empieza la ansiedad. Las creencias irracionales, ejemplo, todos me van a ver, es que yo voy a pasar y se van a reír de mí, es que cuando hable me voy a equivocar, ahí empieza la ansiedad.
Otras causas son los tipos de apego que se hacen desde la infancia. Lamentablemente sin querer más bien, perdón, a veces hacemos un apego sumamente unido con los hijos, pero en un grado donde ni siquiera les permitimos que ellos se separen de nosotros. Ahí empieza la ansiedad. Hay un aspecto aquí muy importante de lo que es madre o padre suficientemente bueno. Es aquella madre o aquel padre que está para sus hijos, pero a una distancia considerable, donde puede revisar, pero también permite que él explore el mundo a través de sus medios. Y que si en algún momento algo pasa, algún error comete, uno va a estar ahí para ayudar, para acompañar, pero no tenemos que resolverles todo. Entonces el apego es una causa importante. Situaciones que sobrepasan sus recursos de afrontamiento es otra de las causas. Hay momentos donde, oye, uno quiere que el niño de 5 años ya se aviente a recitar todo, pues oye, el niño está chiquito y tendríamos que capacitarlo, tendríamos que ensayarlo para que de esta manera pueda afrontar la situación. Dificultades académicas, muchas veces esto no lo consideramos y decimos, es que no le gusta la escuela. No, capaz el niño todavía no sabe leer, todavía no sabe cuáles son los números, cuáles son los signos, y uno dice, es que no quiere. Y su dificultad no es en el no quiero, su dificultad es en el no puedo. Las dificultades sociales también son otras causas, el no sé hacer amigos y llego por primera vez a un salón de clases y entonces tengo miedo porque no sé, no tengo como algo que me dé seguridad y entonces empieza la ansiedad. Traumas o cualquier evento que pueda generar ahí un desequilibrio. Ejemplo, a veces me ha tocado, oye, un choque y ahora cada vez que se sube al carro quiere vomitar o le duele la cabeza. Ahí estamos hablando de una ansiedad a raíz de un evento que generó un trauma. Acumulación de estrés, y ahorita eso es muy común por el tema de la pandemia, por estar encerrados en 4 paredes todo el tiempo, porque la casa se convirtió en donde estudio, donde trabajo, donde descanso y hago aparte actividades lúdicas, ¿no? Entonces ya es tanto que se estresan y entonces detona esta ansiedad. Algunos rasgos de personalidad también, esto es importante decirlo. Hay situaciones que ya son de personalidad que tiende el niño a ser un poco más preocupón, un poco más ansioso, pero esto también se puede trabajar. Y algunos otros trastornos, digo, ahí ya se encuentran algunos trastornos del neurodesarrollo que, bueno, les decía, la causa raíz ahí ya no es la ansiedad, sino más bien es por otro factor. En terapia, con el paciente se interviene de la siguiente manera. Primero que todo, y es bien importante esto, la ansiedad puede estar generada por cualquier miedo, por cualquier ideación. Sin embargo, él lo siente. Y lo primero que yo tengo que hacer es que se aprenda a tranquilizar, sin explorar ninguna causa. Ahí yo me centro en enseñarles estrategias de respiración, enseñarles a cómo puede él focalizar su atención en un estímulo más amigable para que todo su cuerpo se relaje. Una vez que hacemos esto, se identifica la causa raíz, que es ese evento, ese elemento que me está detonando ansiedad. Y entonces se empiezan a reconstruir las creencias que tenga. Es que una araña me va a picar. A ver, aquí en tu casa, ¿cuántas veces has visto una araña? Entonces ahí dicen, no, pues nunca he visto una araña. Ah, ok, a ver, ¿no crees que si un día tú ves una araña, a ver, ¿quién es más grande? ¿Quién es más fuerte? No, pues yo soy más grande y yo soy más fuerte. Ah, ¿y qué podríamos hacer si vemos la araña? Pues le pongo un libro. Asunto arreglado. Manejamos ahí ya la creencia del estímulo que genera la ansiedad. Y se reconfiguran sus ideas, la interpretación que le da y entonces lo puede enfrentar. Y se le motiva mucho a hacer actividades lúdicas para potenciar sus habilidades. Esto es porque a través del juego el niño aprende. A través de las actividades con sus seres iguales, es decir, otros niños, otros adolescentes, están desarrollando habilidades. Y entonces ahí es, el otro día jugando que había un monstruo en no sé dónde, hicimos este plan, ese mismo lo puedo hacer para el estímulo que me da ansiedad. Hay una película
es de Adam Sandler, pero no recuerdo el nombre de la película. Es algo de ser papá, donde el niño tenía mucho miedo a que lo vieran porque él era adoptado. Entonces Adam le da los lentes y me dice, estos son los lentes de la invisibilidad. Cuando tú te pongas estos lentes, nadie te puede ver, solamente tú vas a estar viendo a los demás. Ayuda a que el niño en su imaginación diga, ah, caray, tengo los lentes, nadie me ve. Entonces puedo actuar sin problema, y entonces le da la seguridad de hacerlo. Y también algo muy importante pues es darle una psicoeducación al niño, manejar sus emociones de forma asertiva, identificarlas primero en él mismo para saber cómo manejarlas en el ambiente. Con la familia lo que hacemos es educar o psicoeducar sobre el padecimiento. La ansiedad no es chiflazón, la ansiedad no es un simple miedo, es un miedo potenciado por 10, si no es que más. Se les enseña también estrategias de cómo nosotros de papás podemos manejar esa crisis, ¿no? Que a veces estamos en la calle y entonces el niño empezó a sentir miedo y llorar y se quería ir y entonces tuve que cargarlo y me tuve que salir. Entonces ahí lo que hacemos es enseñarles a ustedes cómo manejar estrategias de relajación. Y también se les enseña a escuchar la necesidad de los hijos. Es decir, cuando el niño está a pleno llanto, uno dice, es que no sé qué le pasa. Bueno, primero tranquilizamos y luego, a ver, cuéntame, yo estaba sentada acá, tú estabas acá, ¿qué fue lo que viste? A ver, te escucho. Y entonces ahí hacemos algo bien importante, validamos otra vez lo que el niño sintió. Claro, sí, claro, si yo estuviera en tu lugar, también me hubiera dado mucho miedo. Se vale tener miedo, pero a ver, ¿de qué manera lo podremos arreglar? ¿De qué manera nos podemos enfrentar a ese miedo? Y entonces ahí ya le damos una solución. Entonces, esto es lo que básicamente se hace con la familia para, como les decía hace un momento, que sean nuestros coterapeutas fuera del espacio de la terapia. Algunas estrategias en casa que quisiera compartirles es primero que todo respetar sus emociones y sus sentimientos. Esto es muy importante, así como nos gusta que respeten lo que nosotros sentimos, también a ellos les gusta. Alentarlos a tolerar la ansiedad. No se trata de protegerlos, de meterlos en una burbuja para que nada les afecte, sino más bien es, venga, aún y con todo ese miedo lo vamos a hacer y lo vamos a hacer juntos y lo vamos a lograr. Yo voy aquí contigo. Y el practicar actividades al aire libre como hacer caminatas, esto ayuda mucho. Ahorita yo les digo a los papás, pónganse un cubrebocas, pónganse una careta, váyanse 5 vueltas al parque y se regresan. Ustedes saben a qué horas pueden, en qué horas hay menos gente, entonces ahí lo hacen. Estrategias de respiración en casa, por ejemplo, una que yo enseño mucho a los papás es hacerlo a través de las burbujas con los niños más pequeños o con globos, o hay algunas otras herramientas para los niños más grandes de decir, a ver, siéntate aquí, te pongo una musiquita, pongo un difusor, que ahora también está mucho de novedad, y vamos a respirar tú y yo 5 veces y soltamos, y de esta manera tranquilizamos. Y ser muy conscientes, muy honestos con nosotros mismos de cuando necesitamos acudir a terapia. Y muy bien, pues de mi parte esto ha sido todo lo que quiero compartirles. Vamos a tener unos minutos para resolver preguntas y escuchar algunos de sus comentarios. Así es, Liliana, muchísimas gracias por la orientación que nos acabas de dar el día de hoy y la explicación tan puntual que nos diste sobre cada tema. Y vamos a ir con algunas preguntas que ya nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales. La primera es, ¿cómo saber cuándo debo de acudir con un profesional? Claro que sí. Tanto para el caso de la ansiedad como de la depresión es bien importante que cuando nosotros digamos, ya intenté esto, ya lo platiqué de esta forma, no me está funcionando, al contrario, creo que se está exponenciando, ahí es donde uno dice, tengo que ir a nuestro sector salud y pedir el apoyo pertinente. Excelente. Otra pregunta que nos llega es, ¿qué puedo hacer si mi hijo pequeño me busca en las madrugadas y quiere que duerma con él?
Claro que sí. Ahorita, como les mencionaba, lo más importante no es evitarles eso que da miedo, sino más bien es ayudarlos a enfrentar. Entonces, mi hijo va conmigo y está ahí, es que quiero que te duermas conmigo, quiero que te duermas conmigo. ¿Qué te parece si nos vamos a tu cuarto y nos vamos de la manita al cuarto y me voy a quedar aquí contigo? A ver, vamos primero a respirar un poquito y ¿qué te parece si te cuento una historia? Y entonces empezamos a hacer todo un clímax de seguridad, de confianza para que se empiece a relajar y entonces cae en sueño. En un momento que el niño cae en sueño, uno se puede alejar y regresar a dormir. Otra estrategia que podemos sumar ahí es, te voy a dejar este suéter, mira, es mío, para que tú me sientas aquí cerquita. Y sabes que si en algún momento te despiertas, tienes miedo, estoy aquí, sales, caminas y ahí voy a estar. Y siempre voy a estar, dándoles la seguridad y la confianza de afrontar eso que pasa. Excelente respuesta, muchas gracias. Y vamos a pasar con una pregunta más que dice, ¿cómo lidiar con la tristeza de los niños y niñas tras la pérdida de un familiar? Claro, esa es una de las preguntas más difíciles y sobre todo porque en la infancia es difícil explicarles cómo es que se vive el proceso, ¿no? Cómo es que un día estaba y luego ya no está. Aquí algo bien importante es no llamarle de formas alternas, es decir, a veces uno dice, se fue de vacaciones. No, no se fue de vacaciones, sino más bien, es decir, se fue al cielo. O ahora es un ángel, o ahora te va a estar cuidando en todo lugar, porque es bien importante reconocer que el niño tiene demasiada imaginación, demasiada creatividad y que tiene muchísima expectativa positiva. Entonces, si uno le habla al niño sobre el tema de que el ser querido se va físicamente, pero ahora está de una manera, digamos, a través del calorcito, a través del recuerdo, a través de las cosas divertidas que hacían, etcétera. Entonces él tiene la seguridad de decir, ok, no se ha ido. Y en el tema específico de la tristeza, una estrategia que yo les recomiendo mucho es que puedan revivir algunos momentos bonitos y hacer algo para exponerle esa tristeza que estoy sintiendo. Bueno, que si un dibujo para que cuando esta persona que se convirtió en un angelito ande por aquí, vea su dibujo y vea que yo me sentí triste, pero que lo voy a recordar. Entonces, de esta manera él sí siente la tristeza, pero también busca alguna forma en la que la pueda sacar de ti, de tu corazón. Muchas gracias. Vamos a ir con otra pregunta que dice, ¿cuándo es necesaria la medicación? Porque ya ves que pues antes, bien lo decías, antes no había o decían no hay depresión, no hay tristeza, pero sí la hay. Claro. Entonces ahora, ¿cómo podemos identificar cuando sí se necesita una medicación? Claro que sí. Una forma en la que yo lo manejo es, doy 3, 4 sesiones de terapia. Y cuando vemos que a pesar de esas 4 sesiones, a pesar de la psicoeducación con la familia, no se está viendo mínimo resultado positivo, inmediatamente recurrimos a la medicación. Es bien importante saber que una medicación no es para siempre, es un proceso, naturalmente 6 meses, a veces un poco más, por el tema de cómo se va adaptando el cerebro al medicamento. Pero sí hay casos donde es necesario y no hay por qué tenerle miedo, es algo que nos va a ayudar y en algún momento se va a retirar. Claro, y siempre cuando antes ya existió el tratamiento con el profesional, exactamente, ¿verdad? Sí. Excelente, vamos con otros de los signos y síntomas para ver si nos pudieras recordar qué signos indican la aparición tanto de estrés como de ansiedad en niños y adolescentes. Claro que sí, pues primero que todo la irritabilidad es uno de los más característicos que notamos, los cambios en el sueño, que no quieren dormir, que duermen menos, que duermen más, cambios en la alimentación donde comen demasiado, comen muy rápido o no quieren comer, esa es otra. Y algo bien puntual, el aislamiento es uno de los principales que podemos notar. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar con otra pregunta, si nos lo permites. Dice, ¿cómo puedo distinguir si mi hijo es introvertido o si tiene algún problema de depresión? ¿Cuál es la diferencia? Claro que sí. Principalmente, yo les pregunto a los padres, ¿y ustedes qué personalidad tienen? Porque si el niño es introvertido, muy naturalmente los padres también tienen esta postura. Y entonces ahí escarbamos, oye, ¿usted qué hacía cuando tenía que exponerse a esta situación y tiene esta personalidad? No, pues mira, yo lo manejaba de esta forma, me imaginaba esto y entonces ahí lo notamos. Pero en el caso de la depresión se nota porque venía de siempre socializa, siempre quiere hacer las cosas, todo hace de esta forma y de repente, ¡pum!,
nada, ya no. Entonces ahí es donde estamos hablando de una posible depresión, pero es bien importante recurrir a un experto para que nos pueda decir, no nada más yo digo, es depresión. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta más, dice, ¿cómo le explico a mis niños chiquitos el aislamiento debido a la pandemia? ¿Cómo hacérselos entender? Porque ellos están ansiosos, quieren salir. ¿Cómo les digo, no podemos? Claro, esa pregunta es importante y más porque ellos dicen, sí, es que está la enfermedad, ok, pero y luego yo quiero salir como quiera, ¿no? Entonces ahí lo que se hace más que todo con ellos es explicarle que nos podemos enfermar y a ningún niño, casi ninguno le gusta ir al doctor, ¿no? Tú quieres ir al doctor, yo no quiero. Entonces, ¿qué te parece si nos quedamos aquí otro ratito? O más tarde vamos a salir en el carro, nos vamos a dar una vuelta, bajamos los vidrios, nos damos la vuelta y regresamos. Mientras esto dura, ¿no? Porque no nos queremos enfermar. Así es. Excelente, muchas gracias. Y vamos a pasar con una última pregunta que va ahí de la mano con lo que nos platicabas de las actitudes de los padres. Claro. Dice, ¿es posible que la ansiedad de los padres se transmita a los hijos? Sí, qué punto tan importante. Sí, de hecho hay un alto porcentaje de los casos de niños y adolescentes con ansiedad que viene por un aprendizaje de los padres. Recordemos que los niños son emoción y sensación pura. Entonces, el adulto cuando trae toda esta carga de estrés, trae todo este acúmulo de ansiedad y preocupaciones, llegamos con los niños y nos absorben. Entonces, es ¿por qué papá tiene esta cara? Y uno dice, caray, yo no sabía que traía esta cara. Entonces, resulta que el niño está identificando que el papá trae algo y entonces él se empieza a sentir preocupado. Es que mi papá tenía esta expresión, es que me dijo de este tono, es que me dijo con esta palabra y entonces ahí estamos transmitiendo. Bien importante, ahora sí que como estas máquinas que ponen de desinfección, ¿no? Imaginemos que antes de casa, una vez acabada la jornada laboral, uno pasa por una de estas máquinas de desinfección y se limpia ansiedades, preocupaciones, miedos antes de llegar a tener el contacto con ellos. Excelente, muchísimas gracias Liliana Gerardo por resolver todas las dudas que llegaron el día de hoy y los invitamos a que si ven este video un poquito después de la hora de transmisión también pueden dejar sus preguntas y más adelante se las haremos llegar a Liliana Gerardo y ella nos va a ayudar a responderlas para que las dejen por ahí en la sección de comentarios. Claro, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación, fue un gusto. Y gracias a ti que nos acompañaste el día de hoy y dedicaste un momento de tu día para aprender un poco más sobre este tema. Te invitamos a que nos acompañes a las siguientes pláticas y te voy a recordar cuáles son. El próximo martes 12 de octubre, en este mismo horario, tendremos la plática Atención Plena en mi día a día, impartida por la terapeuta Cassandra Cruz. Ella te va a compartir algunas técnicas de mindfulness y su aplicación diaria. El viernes 22 de octubre, la conferencia Cómo tratar los pensamientos irracionales, a cargo de la psicóloga María Luisa Martínez, quien te ayudará a identificar los pensamientos dañinos para modificarlos y que así logres el bienestar emocional. Y el viernes 29 de octubre cerramos el ciclo de conferencias con la plática Salud Mental en tiempos de COVID, en la que el doctor Jesús Garza nos explicará el impacto del COVID en la salud mental de la población. No te las pierdas e invita a tu familia a que también la sintonices. Recuerda que la salud mental es igual de importante que la salud física, no la descuides. Hasta aquí llegamos con la transmisión del día de hoy. Nos vemos en la próxima, cuídate mucho.